¿Y si te dijera que, según Carl Jung, existe un patrón oculto en tus emociones que revela si esa persona es tu amor destinado? La mayoría ignora las señales invisibles que el inconsciente envía cuando dos almas están realmente conectadas. Esto no tiene nada que ver con lo que sientes en la superficie. El amor verdadero, según Jung, no comienza con pasión, comienza con un espejo, un reflejo de algo dentro de ti que necesita ser sanado. Tal vez estás atrapado en un ciclo de relaciones que siempre terminan de la misma forma. Tal vez estás con alguien ahora, pero algo parece desalineado. O tal vez conociste a una persona que sacude todo dentro de ti, pero el miedo al pasado te impide avanzar. La verdad es que el inconsciente conoce tu destino emocional mucho antes de que lo percibas racionalmente. En este video entenderás cómo reconocer los símbolos, arquetipos y señales psicológicas que Carl Jung reveló en sus estudios. Descubrirás si esa persona está realmente ligada a tu destino o si es solo una repetición inconsciente. Y lo más importante, tendrás en tus manos el poder de decidir con claridad emocional, no con dudas ni heridas mal resueltas. Prepárate para ver el amor de una forma que nadie te enseñó, porque cuando el inconsciente habla, no miente. Y hoy aprenderás a escucharlo. Mateo tenía 32 años cuando conoció a Emilia. No creía en el destino. Para él, el amor era una construcción, un acuerdo entre dos personas dispuestas a ceder. Pero algo en él cambió en el momento exacto en que cruzó la mirada con ella. No fue pasión, no fue deseo, fue una sensación extraña, como si hubiera encontrado a alguien que ya conocía desde siempre, aunque nunca la había visto antes. Al principio intentó ignorarlo. Pensó que era solo una coincidencia, otra fantasía de una mente necesitada. Pero a medida que se involucraba con Emilia, algo en él comenzaba a surgir. No eran solo sentimientos buenos, también había incomodidad, inseguridad, recuerdos de la infancia, miedo al abandono. En lugar de llenarlo, esa relación parecía abrir heridas que ni siquiera sabía que existían. Fue entonces cuando Mateo se preguntó, ¿cómo es posible que alguien que me hace tanto bien también me haga sentir tan expuesto? ¿Por qué estar con ella me trae paz y, al mismo tiempo, me obliga a enfrentar mis fantasmas? No lo sabía, pero estaba frente a lo que Carl Jung llamaría una proyección arquetípica. El encuentro con un alma que refleja no solo nuestros sueños, sino principalmente nuestras sombras. Emilia, sin quererlo, despertaba en él lo que necesitaba, ser sanado. Ese es uno de los mayores signos que Jung señala sobre los amores destinados. No vienen para confortarte, vienen para transformarte. Mateo pasó noches en vela, entre el deseo de entregarse y el miedo de perderse. No podía decidir si aquello era amor verdadero o un error emocional. Fue entonces cuando, casi por casualidad, encontró un libro antiguo en una librería de esquina, con la portada gastada y el título El encuentro de almas, la psicología del amor según Jung. Comenzó a leer sin mucha expectativa y allí, en las primeras páginas, leyó algo que detuvo su corazón. Reconoces a tu alma gemela no por la ausencia de conflictos, sino por la intensidad con la que activa todo lo que escondes de ti mismo. Releyó esa frase 3 veces. Por primera vez, algo tuvo sentido. No era locura lo que sentía. Era inconsciente. Era destino psicológico. Emilia no era perfecta. Él tampoco, pero juntos despertaban fuerzas ocultas, patrones heredados, heridas no sanadas. Era como si la relación fuera el espejo de un viaje interior. Eso es exactamente lo que Jung intentó enseñar al mundo. Mateo entendió que amar de verdad no es encontrar a alguien que llene tus vacíos. Es encontrar a alguien que te ayude a ver por qué esos vacíos existen. Y más aún, alguien que esté dispuesto a caminar contigo en ese proceso, con dolor, con verdad, con profundidad. Decidió no huir. No porque fuera fácil, sino porque entendió que ese amor era una llave, no para controlar al otro, sino para liberarse de sí mismo.
Esa es la historia de millones de personas que se preguntan todos los días si están con la persona adecuada. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Esta persona te está ayudando a convertirte en quien realmente eres? ¿O simplemente estás adormeciendo tu miedo a estar solo? Y si ahora mismo sientes un nudo en la garganta, quizá tu inconsciente esté intentando decirte algo. Cuando Mateo comenzó a sumergirse en los conceptos de Jung, percibió que la respuesta que tanto buscaba no estaba en Emilia, estaba dentro de él. Jung decía que el inconsciente opera por símbolos y que toda relación significativa es, en realidad, un espejo simbólico de nuestra psique más profunda. Es decir, el otro se convierte en un escenario donde nuestros traumas, deseos y proyecciones toman forma. Fue en ese momento que Mateo se encontró con el concepto del anima y animus. Jung creía que dentro de cada hombre existe la imagen inconsciente de la mujer, y dentro de cada mujer, la imagen inconsciente del hombre. Esos arquetipos influyen profundamente en quién elegimos amar. Y, muchas veces, no estamos amando a la persona real, estamos amando la proyección de lo que ella representa para nuestro inconsciente. Cuando Mateo leyó esto, fue como recibir una descarga eléctrica. Entendió por qué estaba tan atraído por Emilia. Ella activaba en él la imagen de su ánima, la representación inconsciente del femenino que cargaba desde la infancia. No era solo a Emilia a quien veía a su madre, sus recuerdos de protección y también sus frustraciones más antiguas. Proyectaba todo eso en ella, sin darse cuenta. Y esa es una de las trampas más comunes del amor destinado. No comienza con claridad. Comienza con intensidad, una mezcla de encanto y confusión, porque no estás solo conociendo al otro, estás conociéndote a ti mismo, a través del otro, y esa revelación puede ser aterradora. Mateo comenzó a percibir que los conflictos con Emilia no eran fallas del relacionamiento, eran invitaciones del inconsciente para crecer. Cada discusión sacaba a la luz un pedazo de su sombra. Cada malentendido era un espejo de lo que aún no había integrado en sí mismo. Fue entonces que entendió la verdadera función de los relacionamientos profundos. No son sobre felicidad constante, son sobre evolución. El amor verdadero, el amor destinado, no viene para darte respuestas fáciles. Viene para hacerte preguntas que evitaste toda tu vida. Y fue en ese punto que Mateo tuvo una visión clara. Si no enfrentaba sus propias heridas, repetiría ese patrón para siempre, con Emilia o con cualquier otra persona. Y ese es el destino de la mayoría. Cambian de pareja, pero siguen viviendo los mismos conflictos. ¿Por qué? Porque el problema no está afuera. Está en la parte de sí mismos que permanece inconsciente. Jung decía que, hasta que hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y esa frase resonaba en la mente de Mateo como una advertencia. Sabía que aún no tenía todas las respuestas, pero ahora tenía la pregunta correcta. Y esa pregunta lo llevaría a un nivel de conciencia que pocas personas alcanzan. En los próximos minutos, descubrirás lo que las tradiciones milenarias y los mayores psicólogos del mundo revelaron sobre cómo reconocer si esa conexión intensa que vives es un amor real o apenas una ilusión de tu inconsciente. Y más que eso, entenderás cómo transformar esa conexión en cura, en crecimiento, en algo que trasciende la pasión y se acerca a la verdad. Pero antes, necesitas saber algo que casi nadie menciona, y que puede cambiar completamente la forma en que ves a quien está a tu lado ahora. Lo que Mateo estaba comenzando a descubrir a través de los estudios de Jung no era solo teoría, era una sabiduría que atravesaba siglos. Porque mucho antes de que existiera la psicología moderna, tradiciones espirituales milenarias ya hablaban del encuentro entre almas que cargan una misión en común. En la antigua filosofía tántrica, por ejemplo, se decía que cada ser humano lleva una polaridad energética, y que cuando dos almas con energías complementarias se encuentran, la unión no es solo física, es transformadora. Activa un proceso profundo de purificación emocional,
donde todas las impurezas internas emergen para ser sanadas. En la Cábala existe el concepto de la Bashert, el alma destinada. Pero el detalle que pocos conocen es que la Bashert no es una persona ideal. Es alguien que fue colocado en tu camino para desafiar tus zonas de confort, para obligarte a crecer espiritualmente. Y, al igual que en los estudios de Jung, ese amor no llega para completarte, llega para despertarte. Y las coincidencias no terminan ahí. En el budismo tibetano se habla del karma mudra, el compañero espiritual que ayuda a disolver el ego. Ese compañero, al contrario de lo que el romanticismo moderno predica, no trae solo alegría. Trae verdad. Revela lo que está escondido. Activa la compasión donde hay juicio. Rompe el orgullo donde hay resistencia. Esas tradiciones milenarias, combinadas con los insights de Jung, apuntan a un patrón universal. El verdadero amor destinado no es cómodo al inicio, porque no viene para distraerte, viene para sanarte, y es exactamente por eso que tantas personas renuncian a ese tipo de conexión, porque confían más en sus heridas que en el proceso de transformación que el amor exige, porque esperan estabilidad cuando lo que necesitan es revelación. Mateo percibió que cada vez que quería huir de Emilia, era exactamente cuando ella más reflejaba sus heridas. Y fue en ese punto que encontró el concepto más poderoso de Jung sobre el amor. El proceso de individuación. Ese proceso es el camino psicológico que cada persona debe recorrer para convertirse en quien realmente es. Y según Jung, los relacionamientos profundos son catalizadores de ese proceso. Es decir, cuanto más intensa sea la conexión, mayor es la posibilidad de evolución, pero solo si estás dispuesto a mirar hacia adentro. La mayoría vive el amor de forma superficial. Quieren placer, pero evitan el espejo. Quieren compañía, pero no quieren confrontación. Y es por eso que tantas almas destinadas se pierden en el camino. Porque el miedo habla más alto que la misión compartida. Pero existe una clave. Un código silencioso que une todos esos enseñamientos. Algo que las tradiciones antiguas sabían, que Jung confirmó en sus estudios, y que la mayoría de las personas jamás percibe. Y esa clave puede revelar si esa persona que está a tu lado ahora es, de hecho, la que tu inconsciente reconoce como parte de tu destino. En los próximos minutos, tendrás acceso a ese código. Pero antes, hay una pregunta que necesita ser hecha. Una pregunta que separa a quien está listo para el amor verdadero de quien aún busca consuelo emocional. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas personas parecen marcarte para siempre, incluso cuando la relación fue breve o turbulenta? ¿Por qué algunas conexiones simplemente no se borran, incluso después del tiempo, la distancia o el dolor? Jung creía que esas marcas no son accidentes. Son impresiones del inconsciente, registros de algo que tu mente racional no puede explicar, pero que tu alma reconoce de inmediato. Y es en ese punto que surge la pregunta más importante de todas. ¿Esa persona que te afecta tanto está despertando amor o activando patrones inconscientes no resueltos? Existe un test silencioso que el inconsciente realiza cuando encuentras a alguien que parece destinado. Es como si tu alma preguntara en silencio, ¿estás listo para ver lo que escondiste toda tu vida? Y si la respuesta es no, esa conexión se convierte en caos, se convierte en drama, se convierte en apego. Pero si la respuesta es sí, esa conexión se convierte en un portal. El problema es que casi nadie sabe reconocer ese test, porque no viene con señales claras, viene con sensaciones. Con ese malestar en el pecho cuando eres visto de verdad, con esa mezcla de atracción y miedo cuando alguien supera tus defensas emocionales. Lo más curioso es que, según relatos terapéuticos que siguieron la línea junguiana, muchas personas solo perciben años después que estuvieron frente a un amor transformador. Pero en ese momento huyeron, se protegieron, eligieron la seguridad de la repetición en lugar del dolor de la expansión. Y lo que esas personas relataron después tiene un patrón impresionante,
Dicen frases como, sabía que había algo diferente, fue más fuerte que yo, o, hasta hoy, no he podido olvidar. Porque el inconsciente no olvida, solo se silencia. Pero existe un detalle que lo cambia todo. Un símbolo que aparece en los sueños, en los comportamientos repetidos, en los patrones emocionales que vives sin darte cuenta. Ese símbolo es la pista, es el código. Y cuando aprendes a identificar ese símbolo, comienzas a distinguir un amor inconsciente de un amor verdadero. En los próximos instantes, entenderás cómo actúa ese símbolo. Aprenderás a reconocer su presencia en los momentos más sutiles. Y, lo más importante, descubrirás si lo que llamas amor es, de hecho, un llamado de tu alma o solo un eco de tu carencia. Cuando Mateo finalmente entendió que el amor que vivía con Emilia no era común, todo comenzó a cambiar. No porque ella cambió, sino porque él cambió la forma de ver su propio dolor. Por primera vez, dejó de luchar contra el malestar y comenzó a escuchar lo que quería decir. Entendió que cada conflicto con Emilia era un mensaje del inconsciente, una invitación a la autoconciencia, un reflejo de las partes de él que aún buscaban aprobación, control o salvación. Y en lugar de reaccionar, comenzó a reflexionar. Comenzó a investigar sus emociones con curiosidad, y no más con juicio. Ese fue el punto de inflexión. El amor dejó de ser una prisión emocional y se convirtió en un campo de sanación. Con cada conversación más profunda, con cada confrontación sincera, Mateo se acercaba más a sí mismo. Y cuanto más se conocía, más podía amar a Emilia como realmente era, y no como él quería que fuera. Ese es uno de los mayores beneficios psicológicos de un amor destinado. No te hace depender, te hace despertar, te muestra dónde aún necesitas crecer, revela dónde están tus heridas emocionales, y más que eso, te da la oportunidad de sanarlas en un espacio de vínculo real. Dejas de vivir en piloto automático, comienzas a tener conciencia de los patrones emocionales que antes parecían invisibles. Comienzas a reconocer cuándo estás proyectando, cuándo estás huyendo, cuándo estás saboteándote. Y eso lo cambia todo, porque cuando miras con claridad quién eres, finalmente te vuelves capaz de elegir con conciencia quién merece caminar a tu lado. Mateo, hoy no tiene todas las respuestas, pero aprendió algo que pocos descubren a tiempo. El amor verdadero no es aquel que te completa, es aquel que te revela. Y tal vez sin darte cuenta también estés viviendo una historia parecida. Tal vez haya alguien que despierte en ti sentimientos intensos, que provoque miedos antiguos, que te haga dudar de todo, pero que también te inspire a ser mejor. Si es así, necesitas tomar una decisión. ¿Seguir intentando huir del malestar? ¿O sumergirte de una vez en la transformación que solo el amor consciente puede ofrecer? La verdad es que, cuando enfrentas tu propia sombra, algo dentro de ti cambia. Comienzas a atraer relaciones más verdaderas. Comienzas a vivir con más ligereza. Comienzas a amar sin perderte a ti mismo. Y esa es la mayor recompensa. No solo encuentras a alguien, te encuentras a ti. Mateo hoy camina con más conciencia, pero sabe que el trabajo interior nunca termina. Y a veces, aún se pregunta si Emilia era realmente su alma destinada, o solo el espejo que lo ayudó a reencontrarse. Pero tal vez esa pregunta ni siquiera necesite respuesta, porque en el fondo, lo que más importa no es quién es la otra persona, es quién te conviertes cuando estás con ella. Si al lado de alguien accedes a partes tuyas que estaban dormidas, si eres desafiado a crecer, a sanar, a evolucionar, entonces, tal vez, solo tal vez, estés viviendo algo que va mucho más allá del azar. Después de todo, el verdadero amor no viene con garantías, viene con señales, y esas señales no siempre gritan. A veces, susurran en los detalles, en la mirada, en el silencio, en el dolor que revela. Y si estás atento, percibirás que ciertas conexiones no son solo encuentros, son llamados.
Pero atención, existen 3 señales ocultas que revelan, con una precisión casi quirúrgica, si ese amor es kármico, pasajero o verdaderamente transformador. Y en el próximo video, descubrirás exactamente cuáles son esas señales y cómo identificarlas, antes de que sea demasiado tarde. Ahora, si este video tocó algo dentro de ti, si tuvo sentido en un nivel más profundo, es porque no estás solo. Existe una comunidad de personas aquí que también están buscando el amor con conciencia, con alma, con verdad. Entonces, forma parte de esto. Suscríbete al canal ahora mismo. Deja tu like, eso nos ayuda a llegar a más personas que necesitan estos mensajes. Comparte con alguien que sientes que está viviendo este tipo de amor, y tal vez aún no lo ha percibido. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que ya encontraste a tu alma destinada? ¿O sientes que aún está por llegar? Quiero leer tu historia, porque puede ayudar a otra persona a entender la suya. Nos vemos en el próximo viaje.